Amigos, seguimos con todos ustedes, 7:26 minutos de la mañana. Entramos en el ámbito de la economía con José Miguel Uzcategui, economista, profesor universitario, fue director del Banco Central de Venezuela. En este momento estamos gestionando el contacto, creo que va a ser telefónico, con José Miguel Uzcategui. Bueno, amigos, quiero retomar el tema de la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a la entrada a Venezuela de la vacuna AstraZeneca. En este momento, lo imperativo no solamente es reaccionar, que es importante porque eso demuestra la sensibilidad de una sociedad, y una sociedad sensible tiene que estar permanentemente conectada con sus intereses, en defensa de sus derechos, en reclamo de sus derechos, en cumplimiento de sus deberes. Y en este momento, este rechazo a la entrada a Venezuela de las vacunas de AstraZeneca tiene que ser analizado, insisto, por el mundo científico. Porque la gestión ante el COVAX y además en la situación en la que está Venezuela tiene o reviste una muy particular complejidad. Está un tema institucional, político, está un tema financiero y está un tema finalmente preponderante que es el científico. Hemos visto que en Europa hay toda una discusión con esta vacuna. Leíamos tempranamente en la primera nota que yo leía esta mañana, bueno, la polémica que hay en este momento entre el Reino Unido y Bruselas, entre la Unión Europea y el Reino Unido, por la aplicación de la vacuna. Pero necesitamos saber, necesitamos agotar al máximo toda la información necesaria para asumir esta discusión, una discusión prioritaria. Este tema del rechazo de las vacunas de AstraZeneca para ser aplicadas en Venezuela. Bueno, ya tenemos en línea a José Miguel Uzcategui, economista, profesor universitario, exdirector del Banco Central de Venezuela. José Miguel, buenos días, un placer, bienvenido. Buenos días, Eduardo, buen día, a tu orden. Bueno, se suma a la economía este nuevo brote de la pandemia que, bueno, complica lo que ya venía complicado. Pero más allá de este incidente, de este episodio que hoy nos preocupa y nos ocupa, ¿cómo definirías tú lo que venía ocurriendo o lo que viene ocurriendo en Venezuela? Hay quienes dicen que el gobierno de Maduro se ha visto forzado a flexibilizar la política económica, se ha visto forzado a ser más pragmático. ¿Tú estás de acuerdo con esa tesis? Bueno, yo creo que en primer lugar la economía no es una ciencia experimental, una disciplina, una ciencia social que tiene que basarse en conceptos, en teorías, en fundamentos, principios que son válidos en general para toda la sociedad, para todas las economías, para todos los países, pero que tienen que adaptarse a cada especificidad estructural de los países, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos acá políticas, se han aplicado políticas que han dado resultados hace tiempo, que han tenido comportamientos que varían y que se alejan de los objetivos, pero lo que hemos estado viendo en estos 20 y tantos años que tenemos de gobierno con unas contradicciones importantes, porque no es un problema ideológico, no es un problema teórico, no es un problema de abstracción, sino un problema de realidades. Si la economía no se le aplican los medicamentos que correspondan a sus especificidades de problemas, por ejemplo, el comportamiento del consumidor, del empresario, si nosotros cambiamos lo que es una práctica general de todos los países, que sencillamente que la apertura de las economías es importante para poder tener tecnologías, innovaciones, mejorar pues la calidad de lo que se hace, ¿no? De lo que se consume, de lo que se produce, de lo que se invierte, de lo que se ahorra y cómo hacerlo. Y las instituciones que deben manejar, vamos a decir, fundamentar, pues de acuerdo con las normas constitucionales, etcétera, fundamentar esas acciones. Entonces, el caso nuestro es que nosotros venimos con varios años de estancamiento y con varios años de hiperinflación que se han ido agravando porque ahora
Unos años atrás teníamos moneda, hoy día pues no tenemos moneda nacional, aunque el Banco Central debe tener esta función dado el artículo 318 de la Constitución, que dice pues que el Banco Central debe preservar el valor externo e interno de la moneda y la estabilidad de precios. Ninguna de esas cosas se ha hecho, pero tampoco se entiende que todos los países tienen o obedecen a esa realidad. Bueno, nosotros se nos ha complicado la vida porque estamos estancados, no producimos, estamos cerrados, secuestrados, una economía cerrada, no tenemos relaciones con el exterior en lo financiero, en lo comercial, que nos permita ir corrigiendo los desequilibrios estructurales que se acentúan en la economía venezolana. Por ejemplo, el hecho de que sencillamente el Estado no contribuye a que el sector privado con reglas de juego claro, a pesar de que el 299 de la Constitución lo establece. A mí me tocó que trabajar en ese artículo y varios artículos de la Constitución como asesor de la Constitución de la Constituyente del 99. ¿Y qué es lo que, si hay un acuerdo de todos, muchos de los que están actualmente en el gobierno participaron conmigo en el criterio de que había que dotar al país de una economía privada fuerte, que no debilitarla, y es lo que ha pasado. Nosotros ahora tenemos unos esbozos, para entrar concretamente a la pregunta u observación que me hiciste, tenemos una apertura tímida, una apertura frágil, una apertura sin una base institucional que la respalde. Tú no le puedes crear una ley antibloqueo que te oculta para evitar que las sanciones de los Estados Unidos, este es un invento, obviamente, las sanciones son consecuencia de unas malas políticas. ¿Por qué no sancionan? ¿Por qué sancionan los Estados Unidos? Porque Venezuela, con su política económica y su política pues su política de relaciones con el resto del mundo, ha sido un factor de distorsión. Nosotros hemos exportado, lo único que estamos exportando son venezolanos que no pueden vivir en el país, son 6 millones de venezolanos fuera. Entonces por la frontera los primeros amenazados son los vecinos inmediatos, que es Colombia, etcétera, Brasil. Entonces nosotros tenemos que entender que somos un problema para el mundo, somos un problema para nuestros vecinos. Nosotros teníamos relaciones con los Estados Unidos en un comercio bilateral de casi el 50% de ese comercio, de exportaciones e importaciones. Hoy día no lo tenemos, ¿por qué? Porque no por los Estados Unidos, nos cuesta más barato comprar los Estados Unidos y atraer inversiones de los Estados Unidos, porque las inversiones ahora se hacen en cualquier destino. Ya la globalización hace que tú no sabes de dónde viene el dinero prácticamente porque se han globalizado las operaciones. Y entonces yo creo que si nosotros nos empeñamos en no seguir al dólar, yo recuerdo haber estado como llamado para un foro en la Asamblea Nacional de este periodo de los últimos 20 años, y había un empeño en cambiar las reservas internacionales del dólar y convertirlos en euros y yuanes, no sé cuántas cosas más que inventaron. Uno tiene las reservas internacionales con las monedas que comercializa, con las monedas que se relaciona. Nosotros ningún país de América Latina tiene un porcentaje importante en yuanes ni en rublos, por más que comercialice con Rusia o con China. Porque somos de la esfera del dólar. Bueno, esto que nos está pasando es la consecuencia pues de malas políticas, la consecuencia de que no articulamos, como dice el 299 de la Constitución, la acción del Estado con la acción del sector privado. Esto tiene que ser una comunión, sencillamente porque el sector privado, ¿qué hace el sector privado? Lo que el Estado no puede hacer, y es el principio de subsidiariedad. El Estado no debe hacer lo que el sector privado puede hacer. Es un principio de subsidiariedad que está no solo en la economía social de mercado, en todos los enfoques modernos modernos y tradicionales. Alemania es un ejemplo donde socialdemócratas y demócratas cristianos se entendieron para hacer una economía que se apoya en la pequeña y mediana empresa, se apoya en las exportaciones, se apoya en un comercio con una unidad monetaria común, como es el euro. Y bueno, son países que en forma sensata entendieron que si no hay sector privado no hay producción, no hay inversión, no hay comercio. Y si no hay comercio no hay moneda. Es lo que nos está pasando. No tenemos una moneda nacional porque se han empeñado por razones ideológicas, pues no son filosóficas. La filosofía no te da esas señales para que las sigas. Precisamente es la ideología, es el fundamentalismo que lleva a alejarnos del dólar. Hoy día pues la realidad le ha dado una bofetada a las políticas oficiales y el gobierno cree que ahora con este esbozo, este asomo será suficiente. No es suficiente, esto es un problema de actitud.
frente a la inversión privada y el papel y el rol del sector privado en la economía. Bueno, eso es lo que veo. Se me agotó el tiempo, José Miguel. Bueno, Preocupa no solo el problema en sí mismo gigantesco que tenemos hoy, sino que no estemos atacando las raíces de ese problema, que no se vea todavía el camino hacia la posible solución, porque esto ha ido como una bola de nieve. Es lo dramático, ¿no? Además. Bueno, te agradezco mucho, José Miguel. Hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo. Siempre a tu orden. José Miguel Uzcategui, economista, profesor universitario, fue director del Banco Central de Venezuela. Volveremos.